Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién manda aquí? El podcast de este canal, La Colombia Nostra, que analiza historias para entender mejor el poder desde tres miradas: el de las mafias políticas, el de los grupos armados ilegales y el de las redes y la desinformación. Juan Pablo Pérez Burgos, hola. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo ha Bienvenido, estado esta Juanpa. semana? Hoy de nuevo solitos, sin Juana. Sí, pero bueno, le mandamos un saludo enorme a nuestra Le querida, mandamos un saludo y ya nos va a contar la siguiente semana seguro en qué reportería sí, anda y cómo le ha qué ido historias nos va a traer. en sus viajes por la Amazonía. Pero bueno, no vamos a estar tan solos realmente, de hecho vamos a estar muy bien acompañados para hacer un programa especial. Estamos a muy poquitos días de las elecciones legislativas en Colombia, en las que también se van a realizar las consultas, en las que varios grupos, partidos políticos van a elegir a sus candidatos presidenciales. Y esto es un asunto de poder absolutamente determinante en Colombia, que además va a ayudar a definir las elecciones presidenciales que vienen en mayo. Entonces tenemos un programa especial para contar y para ponerle el ojo a los candidatos que vienen con herencias cuestionadas o que también son cuestionados ellos. Estas son movidas de poder que se dan especialmente en la periferia, lejos de los focos de los medios, Juanpa. Así que por eso mismo es que vamos a estar bien acompañados y no lo vamos a contar nosotros solos. Exacto, y además también como hemos contado en otros episodios, esto va a ser clave para el próximo gobierno porque va a definir si va a tener o no mayorías y con qué tipo de congresistas va a negociar el siguiente gobierno, sea cual sea. Toda la gobernabilidad del próximo gobierno y su poder de manejo va a estar determinado por este Congreso. Invito entonces a estos compañeros que nos van a estar acompañando acá en este programa especial, un grupo de colegas regionales que son los que justamente miran más allá de donde están los focos, allá en la periferia, estas movidas. Presentémoslo, Juanpa. Bueno, tenemos a Adriana Villegas Adriana Villegas, bienvenida. en Adriana es Risaralda. subdirectora, cofundadora de un proyecto que se llama Barequeo, un proyecto de Manizales que hace periodismo desde allá y que, como su nombre lo indica, con periodismo reposado busca sacar pepitas de oro, ¿no? Así es, muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, dispuesta a contarles lo que sepa de la movida política en esta región. Y nosotros feliz de tenerte aquí, Adriana, y compartir Oscar este espacio contigo. Rey también se conecta. Oscar es un periodista de Santander, especialista en contar las movidas políticas, se la sabe como nadie, de verdad es una Biblia, se sabe todo el poder santandereano de los Santanderes. De hecho, trabajó durante mucho tiempo en Vanguardia y ahora creó su propio proyecto que se llama Metropolitano, del cual es editor político. Oscar, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. No, muchísimas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí y poder hablar un poco de esto que nos gusta, que son las movidas de poder y más a puertas de otro proceso electoral en las legislativas. Un gusto tenerte, Gracias, Oscar. Oscar. Y Mateo Izaza, de un De un gran proyecto de medio. periodismo que todo el país político conoce, que se llama El Armadillo, que es maravilloso. Así Eh, es. Adriana y yo nos hemos declarado las fans número uno y número dos del Armadillo, porque de verdad es tan necesario y da tan buen ejemplo. Mateo, muchísimas gracias. Lau, Juan, Adriana, bueno, todos los colegas, un saludo muy especial. Tremenda responsabilidad nos tiran encima con tantas flores. Y bueno, feliz de estar aquí conversando. Antioquia evidentemente es un botín electoral en disputa muy importante y bueno, la idea es que ahora podamos profundizar en esas apuestas de todos los espectros políticos a lo que pueda pasar el próximo 8 de marzo acá. Un placer Así tenerte acá, es. Mateo. El placer es mío. Y la idea es que los cinco hagamos este recorrido por el mapa del poder cuestionado en Colombia que está en juego ahorita para las elecciones al Congreso. Básicamente les vamos a contar cuáles son los candidatos cuyo contexto ustedes tienen que tener en cuenta
Y en este instante les pido además que si les gusta lo que hacemos en este podcast para intentar entender mejor el poder en Colombia, suscríbanse, por favor, denle el link a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo capítulo. Y bueno, entonces arranquemos. La idea es que contemos personajes herederos o cuestionados. Y quiero también que podamos quizás explicar cuál es el criterio, ¿no? A qué nos referimos con herencias o cuestionamientos, porque también el tema de cuestionamientos es bastante amplio. Invito a Mateo que nos cuente cómo lo ven en el Armadillo y cuál sería ese primer candidato que en Antioquia la gente tendría que googlear y pararle bolas por cuestionado en estas elecciones. Pues Lau, yo comenzaría con una figura pues que por supuesto atrae todas las miradas por su posición de poder, que es la lista del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, la lista Creemos, ¿cierto? Y que lo considera más muy importante y como un ejemplo de esos poderes que intentan ser heredados, porque la cabeza de lista de ese movimiento es la hermana del alcalde Federico Gutiérrez, es Juliana Gutiérrez Zuluaga, una mujer sin mucha experiencia, la vemos ahí en pantalla, la penúltima, una mujer sin mucha experiencia en lo público, nunca ha ostentado un cargo de elección popular ni nombramiento, siempre, digamos, en lo político a la sombra del trabajo de Federico Gutiérrez Zuluaga, y sorprendió mucho porque era una figura muy poco visible, ¿cierto? Que incluso acá en Medellín, en contextos, digamos, especializados o de gente muy cercana a la política, no era una persona que uno pudiera leer como poderosa y que le estuviera hablando al poder ni en la primera alcaldía de Federico, ni en el momento de la campaña presidencial de 2022, ni ahora pues en esta segunda alcaldía. Entonces creo que si hablamos de herencia, ese es un factor ahí relevante para mencionar, que por supuesto no es el único caso y enseguida seguramente los colegas ahondarán en otros ejemplos, pero además con otra particularidad, y es que el alcalde Federico puso a su hermana de cabeza de lista al Senado y puso a un sobrino, José Miguel Zuluaga, en la lista de Cámara. Entonces tiene hermana en Senado, cabeza de lista, y sobrino en Cámara, con el equipo político de uno de sus alfiles, digamos, más importantes, que es Andrés Tobón, fue su secretario de seguridad, digamos, de más confianza en la primera alcaldía, hoy es concejal, fue el concejal más votado de Medellín, y hace parte como ese círculo cercano al poder de Federico Gutiérrez. Con ese fantasma además del umbral y de que Creemos recupere esa personería jurídica, pues está, digamos, en veremos, y muchos analistas creen que es difícil, entre otras porque la lectura es que se va a quitar muchos votos en estas legislativas con el Centro Democrático, que por supuesto tiene mucha estructura y es muy fuerte también. En Antioquia tiene candidatos pues, para Cámara y para Senado, también figuras relevantes en el departamento, entonces que un poco esa repartición de los votos de la derecha pues puede terminar jugando en contra de la apuesta de Creemos de dar el salto, digamos, nacional del movimiento político del alcalde. Eso, digamos, comenzaría como mencionándolo muy por encima. Bueno, y hubo una movida política importante de carácter incluso nacional, y es que hace un par de semanas nosotros reconstruimos, hicimos como una crónica del primer tarimazo que se derivó de esa alianza, y fue que Creemos, antes de estas legislativas, anunció su apoyo a la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella, un movimiento que no sorprende, digamos, desde lo ideológico, pero sí desde lo político, porque mucha gente lo que nos decía, incluso gente de Creemos, es que estaban intentando ser muy cautos para ver cómo salía la consulta, pues la gran consulta, y ahí tratar de acomodarse en esos sectores centro-derecha y hacia la derecha. Ellos se juegan un poco, entiendo yo, es la lectura que hacemos en el Armadillo, tratando de amarrar y amplificar un poco su voz fuera de Antioquia para tratar de salvar el umbral en la votación del 8 de marzo. Me parece súper interesante. Sí, yo quería hacer una anotación, y es que, pues, para recordarle a los oyentes que una de las cosas que está en juego en estas elecciones, a diferencia de las demás, es que los partidos se juegan el umbral. Se juegan si existen o no existen, y eso solo pasa en las elecciones a Senado. Y Mateo, yo te quería hacer una pregunta. En ese caso, el de Federico Gutiérrez, ¿qué tanto poder le puede dar o qué tanto impulso le puede dar la alcaldía de Medellín a esta lista?
Pues está digamos, como en el tintero ese uso de recursos desde la administración. Obviamente, la gobernación de Antioquia, si bien no es un candidato que creemos quien está gobernando, Andrés Julián Rendón llegó por el Centro Democrático, fue clave esa alianza entre Federico Gutiérrez y que le alzara la mano a Andrés Julián Rendón para que terminara pues ganando en 2023, 2024, ya se me... entonces creo que sí hay digamos, en el tintero, ya hay algunas denuncias del despliegue de recursos, de las dificultades que están teniendo candidatos de otros movimientos políticos para hacer campaña en Medellín, para instalar publicidad electoral, y bueno, lo que pasa siempre, que porque pase siempre no deja de ser escandaloso, y es el uso o la instrumentalización de algunos contratistas y algunos programas públicos con fines electorales, político-electorales. Hay una escena que fue, digamos, muy polémica la semana pasada, y es que en un corregimiento de acá de Medellín que se llama San Sebastián de Palmitas, al occidente de Medellín, va la alcaldía a entregar una estación de bomberos nueva, una infraestructura, y hacen un paneo, y cuando la cámara sale, digamos, del evento institucional, hay una correría de gente haciendo campaña para Creemos, ¿cierto? O sea, en el mismo, no les estoy hablando del centro de Medellín, de un lugar súper concurrido, o sea, en un corregimiento quizás de los menos conocidos, de hecho, y los menos poblados de Medellín, coinciden mágicamente, y ahí el acto institucional de entrega de una infraestructura con un mitin político pequeño, pero mitin político del movimiento del alcalde. Y eso ha puesto, por supuesto, en el ojo público, porque no son prácticas, por supuesto, únicas de Creemos, y había un montón de denuncias, por ejemplo, de lo que pasó en la alcaldía de Daniel Quintero, muy similar, que incluso Quintero renuncia a la alcaldía antes de terminar su mandato para jugarse de frente con el que aspiraba a dejar y que no sacó más de 100.000 votos. Pero eso que era tan escandaloso y cuestionado en ese momento, quizás ya no es visto con el mismo nivel de gravedad o de lo inoportuno y de lo grosero, digamos, políticamente. Entonces sí, toda la influencia, digamos, y el poder de un alcalde que además ha institucionalizado con otros alcaldes esa narrativa de recuperar el país desde las regiones, y que todo el tiempo está participando de eventos públicos, académicos, digamos, enviando ese mensaje muy velado, y a veces no tanto, de cómo desde las regiones se está haciendo oposición al gobierno nacional. Me parece súper interesante ese detalle de la estructura de FICO, Sí. esa endogamia, porque, no sé, me pasaba cuando investiga uno caciques, digamos, la figura del cacique no es exactamente la de Fico, ¿no? Y yo a veces quedaba como en duda por esa falta de información, como de si Fico era un cacique, y pues me parece que tú detallas muy bien que sí funciona como una Pues sí. maquinaria muy tradicional, muy típica, porque si bien es cierto que Fico también, a diferencia de muchos caciques, Fico tiene bastante voto de opinión, ¿no? Pero bueno, quiero invitar a Adriana Villegas a que nos hable de qué está pasando en Caldas, que es donde ella hace periodismo. Adriana es columnista, seguramente muchos de ustedes que están viendo eso lo saben, del Espectador. Échanos, digamos, cuéntanos cuál es tu mirada de Caldas y de Risaralda, que también queremos que nos hables de qué pasa ahí. Bueno, entonces, gracias. Empiezo por Risaralda. Porque Mateo estaba hablando como del nepotismo, de la hermana de Fico en la lista de Creemos, y pues yo creo que para entender el mapa político de Caldas y Risaralda, usted tiene que tener al pie un árbol genealógico, porque es la única forma de entender cómo es que se reparten estos poderes, y en el caso de Risaralda es muy claro. Ahí en la imagen estamos viendo a Wilder Escobar, que ahora hablo de él es de Caldas, a María Irma Noreña, que aspira al Senado y es de Pereira, y a Diego Patiño Amariles, que es actualmente representante de la Cámara, también es de Pereira y piensa saltar al Senado. Entonces, ¿por qué hablo de nepotismo? Pues porque en el caso de Risaralda hay dos fuerzas que están aspirando cada una al Senado. María Irma Noreña ella es contadora pública
y es la esposa de Mauricio Salazar, el actual alcalde de Pereira. Esta campaña ha sido muy cuestionada porque cuando ella todavía no había oficializado su candidatura, cuando se presentaba como la primera gestora del municipio de Pereira, por ejemplo, su foto llegó a las casas de todo Pereira en facturas de los servicios del servicio público de agua. Hay múltiples notas en la página web de la alcaldía de Pereira, de la oficina de prensa, que alaban la gestión de la primera gestora, y esto pues lo empezaron a denunciar otros políticos de la región, diciendo la alcaldía haciéndole campaña a la esposa del alcalde que seguro se va a lanzar, hasta que efectivamente se lanzó. Ella está aspirando al Senado por el partido de la U, pero realmente ella tiene 2 fórmulas a la Cámara. De hecho, pues en sus cuentas está sacar dos cámaras. Una es Claudia Juliana Enciso, que es, entonces otra vez, árbol genealógico. Claudia Juliana Enciso es la ex esposa de Habib Merech, es decir, la excuñada de Sami Merech, que es actualmente senador y no se lanzó, senador por el Partido Conservador. En este momento, Risaralda tiene 2 senadores, Sami Merech, que no está aspirando, y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, que tampoco está aspirando. El nombre de Juan Pablo Gallo ha salido mucho a relucir en medio del escándalo de Invías, el de la gestión de riesgo, en fin, entonces él no está aspirando a reelegirse. Entonces, si bien María Irma está en el partido de la U, pues su candidatura recoge algunos o muchos de los apoyos que hace 4 años estuvieron con Sami Merech en su aspiración al Senado. Su otra fórmula para la Cámara es una mujer supremamente joven que se llama Franiela Bermúdez, y Franiela, María Irma, hay videos en los que lo presenta como lo que antes uno conocía un entenado, un hijo de crianza. Franiela es una persona que ella misma dice, María Irma, entre Mauricio y yo acabamos de criar. Hay un video en TikTok que dice, nosotros la acabamos de criar y mírenla lo linda que la tenemos. Y esa es la candidata que tienen, la segunda fórmula de este grupo, pues, de mujeres a Senado y Cámara, con el apoyo, por supuesto, del actual alcalde de Pereira. La fuerza política que tiene en este momento la alcaldía de Pereira es opuesta a la fuerza que está en la gobernación. Y en la gobernación está, y entonces vamos a hablar de Diego Patiño Amariles. Diego Patiño Amariles es actualmente representante a la Cámara, piensa saltar al Senado por el Partido Liberal, y es el padre, de Juan Diego Patiño Ochoa, que es el actual gobernador de Risaralda. Entonces, realmente las fuerzas políticas en este momento, en la elección pues, del 8 de marzo, es básicamente una pelea entre la alcaldía de Pereira y la gobernación de Risaralda, a ver qué fuerza logra poner un senador, o 2 senadores, pues, en caso de que lo logren. ¿Y quién ratifica más su endogamia? Sí. Yo creo que en ambos casos, pues Diego Patiño Amariles lleva como 4 o 5 legislaturas en el Congreso, siendo representante a la Cámara, es decir, es un congresista de mucha trayectoria, mucha experiencia en el Congreso, de una trayectoria que, pues, como ustedes la quieran juzgar, pero digamos más bien gris, es de ese tipo de congresistas que tienen un poder local, pero pues usted no creo que le recuerde un gran debate de control político, en fin. Es un congresista tradicional que ahora salta al Senado, aunque ahí hay que decir que Juan Pablo Gallo, que es liberal y no aspira al Senado, no está con él, o por lo menos no está haciendo campaña con él de frente. Entonces ahí hay una fuerza más o menos, digamos, no tan fuerte como la de hace 4 años. Pero pues la gobernación, Risaralda tiene varios municipios. Risaralda es un departamento pequeño, son 14 municipios, incluyendo a Pereira, y pues varios municipios son de la cuerda del gobernador. El gobernador está moviendo su
su aparataje, dicen los opositores. Él, por supuesto, en estos casos dicen que no. De hecho, para la alcaldía de Pereira se nombró alcalde ad hoc, en fin. Pero pues, más allá de uno ver competir a María Irma o a Diego Patiño Amariles, lo que uno observa en este momento en Risaralda es una competencia alcaldía versus gobernación, a ver quién logra quedarse con alguna curula a Senado. O las 4, ellos son 4 curules a Cámara. Entonces, ¿cómo se reparte ese poder? Porque tienen 4 cupos para la Cámara de Representantes. Ese tema de la endogamia me parece también como que hay que señalarlo tanto porque lo naturalizamos, ¿no? Esto de dejar al familiar, de que las curules son manejadas como la finca privada. Y claro, y no debemos dejar de sorprendernos. O sea, a mí me parece que después de tantos años, parece como que uno se repite como periodista. A veces me cuestiono si estoy repitiendo mucho, ay, hablar del hermano, del no sé qué, pero es que realmente hay que repetirlo porque no es natural y no es correcto que manejen así lo público. Y Oscar en Santander tiene un ejemplo, además son 3 hermanos que hoy tienen la fuerza, hoy conforman la fuerza política más grande de ese departamento después de la debacle de los Aguilar y también del fallecimiento de Rodolfo y supongo que se apagó esa fuerza que también venía muy desde los ciudadanos. Esos 3 hermanitos, además uno de ellos condenado, Oscar, ¿cómo es la movida ya? Sí, ustedes lo mencionaron, pero no creas, Laura, que digamos, mientras ha pasado el tema de campaña, ha surgido un nuevo nombre, que incluso acá se menciona, puede ser uno de los senadores más votados en todo Colombia. Y guarde muy bien ese nombre, se llama Nelson López Rodríguez, que por el solo apellido uno no lo saca. ¿Quién es Nelson López Rodríguez? Es hermano de Martín Tavera, quien es un personaje muy polémico en Santander, que ha estado inmerso en varios escándalos, entre ellos pues se le menciona hasta temas de narcotráfico, es dueño de muchas bombas, es una persona con muchísimo dinero y muchísimo poder, es el tío del exgobernador de Santander, Didier Tavera, es el que tenemos en la pantalla, es el de la parte izquierda, él va por Cambio Radical número 12. Pero es que todo ha sido muy, muy, muy curioso. ¿Por qué llegan los Didier Tavera, que venían siendo muy poderosos dentro del Partido Liberal, en estas elecciones cambian a Cambio Radical por la llegada de Richard Aguilar? Y más concretamente por la fórmula de Richard, que es Jorge Argüello de Barranca Bermeja. Pero volvamos a Nelson López. ¿Por qué Nelson López es tan poderoso? Porque es que no solo, a diferencia de como mencionaban ahorita mis compañeros, él no tiene ni gobernación ni alcaldía en Santander. Entonces, ¿dónde radica el poder de él? Manejan las corporaciones ambientales en Bucaramanga, maneja la empresa pública de alcantarillado, tienen a un séquito de concejales y de diputados que le están trabajando fuertemente, pero sobre todo tiene algo que no tienen el resto de candidatos, y es que tiene su propia fuerza política en Cundinamarca. Recordemos que el exgobernador García Bustos de Cundinamarca es yerno de Martín Tavera, es decir, del hermano de Nelson López. Entonces trabajan a 2 bandas y tanto en Santander como en Cundinamarca están haciéndole campaña a una persona como Nelson López, que hasta el momento no tenía ningún recorrido o no tiene ningún recorrido en la política. Comercialmente solo se le conoce o solo se le conocía como el hermano de Martín Tavera. Es el que siempre está al lado de Martín Tavera, nada más. Aunque el aval inicialmente iba para la hija de Martín Tavera, pues precisamente el exgobernador le solicitó a Martín, le dijo, venga, no me haga ese daño, yo quiero sacar mi matrimonio adelante, y por eso fue dándole el aval a Nelson López, quien es un candidato súper poderoso ahorita, que está rompiendo todos los esquemas de no contar con las maquinarias directas ni de la gobernación, porque la gobernación, como usted lo mencionaba, tiene su propio candidato, que es Luis Eduardo Díaz Mateus, pero ya hablaremos más adelante porque precisamente ese clan Díaz Mateus terminó implosionado y ahora
el principal líder, el que siempre ha sido el ideólogo, el que siempre se ha mantenido a pesar de la condena, Iván Díaz Mateus, no está respaldando a su hermano, ni siquiera le contesta el teléfono. Entonces terminó diezmando al gobernador, que viene de perder 2 elecciones atípicas. Se acaba de medir en Bucaramanga y en Girón y perdió, quemado completamente. Entonces, por eso cambió esto totalmente y todos los focos ahora están en Nelson López Rodríguez, que recordemos también su hermana Claudia López, no la candidata presidencial, sino Claudia López Rodríguez, quien fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga y pues falleció recientemente por un tema de cáncer, pues no había tenido ningún tema, o sea, acá el poder se lo traspasan así, o sea, yo se lo cedo. Ellos encontraron que Didier Tavera es el actual, otro dato no menor, ¿no? Recordemos que es el director de la Federación Nacional de Departamentos. Reúne a todos los gobernadores, o sea, el poder que ahorita tiene electoralmente Nelson López en Santander es impresionantemente fuerte. O sea, y por cuenta de esta implosión de los Díaz Mateus, es como el reencauche de los Tavera, ¿no? El reencauche de un número 1500. Los Tavera y de los Aguilar. O sea, es una cosa impresionante. Y bueno, otra pelea diferente que también tiene que ver mucho con el tema de ceder el poder, y es el que se vive actualmente en Barrancabermeja, donde el alcalde puso a su esposa, Laura Ahumada, como candidata al Senado, y a través de toda la estructura, no solo de la alcaldía de Barrancabermeja, sino con megacontratistas de la región a la espalda, la sacaron como la tercera votación más alta de la lista del pacto en todo Colombia. Ahorita ocupa el número 5, pero por la reorganización se hizo que corcho y todo el tema en el pacto. Y ellos están ahorita trabajando. Mire, un dato no menor, este informe pues lo llevamos ahorita para el domingo, de esto, le acaban de entregar desde la alcaldía de Barrancabermeja 2 contratos por 50.000 millones de pesos a Jorge Argüello, quien es el megacontratista de Barrancabermeja, señalado de financiar a las AUC, a las Autodefensas Unidas de Colombia, y quien tiene a su hija, Cristian Argüello, como candidato a la Cámara en fórmula con Richard Aguilar. O sea, esto está bello en Santander. Bello. Y oye, y me encanta, hay que pararle bola, Nelson López Rodríguez, porque también ocurre que en regiones empezamos a ver los fenómenos, pero a nivel nacional solo los pillan cuando ya explotan en la cara de todos por algún escándalo judicial. Entonces, de verdad, tú lo estás advirtiendo, así que bueno, ese nombre es súper anotado. Yo quería hacerles una pregunta a Adriana, a Oscar y a Mateo, porque a mí me encantó lo que dijo Adriana de que uno tiene que casi que tener un árbol genealógico al lado cuando va a analizar estos clanes, y creo que eso pasa en todas las regiones. Yo ayer estaba también buscando un árbol genealógico, y lo que tú decías, Lau, es verdad, el nepotismo lo hemos normalizado, pero yo quería preguntarles a ustedes por qué creen que pasa, porque vemos que candidatos o senadores o representantes quieren dejarle la curula a un familiar. Porque no es buen negocio. Porque así como uno en el sector privado, si tú tienes un buen negocio, se lo quieres dejar a tu hijo, hay una visión de la política como un negocio que es rentable, que da plata, que da, poder sí, pero sobre todo dinero. Es un muy buen negocio. Y aquí una vez yo le oí a un Delfín diciendo que él tenía todo el derecho a aspirar porque su mamá había sido senadora, y pues que así como los hijos de los futbolistas querían ser futbolistas y los hijos de los cantantes querían ser cantantes, y yo pensaba, sí, pero es que para ser cantante, pues puede ser tener mamá cantante, pero si no sabes cantar, no vas a poder. Y si tienes papá futbolista, pero no tienes talento, pues no vas a llegar a grandes ligas. En cambio, en la política hay como una visión de que por solo tener el apellido de, aquí tenemos en este momento, por ejemplo, a la Cámara, en este momento representante Juana Carolina Londoño, por el Partido Conservador. Ella no se va a lanzar. Y entonces la ciudad, Manizales, está llena de vallas de un rostro y dice Juan a la Cámara. Y Juan A, que no es Juana, sino Juan A, es el hermano de Juana Carolina. Entonces hay una
continuación de esto totalmente heredable, pues claro, ellos dirán que es el servicio a la patria, el compromiso de la familia, en fin, pero pues es que esto es un muy buen negocio que hace atractivo el estar en ese poder y no soltarlo. Yo me permitiría agregar a lo que dijo Adri, algo que he visto en muchas reporterías, y es el tema de las traiciones. Suele ocurrir que el que llega al poder siempre quiere reelegirse, no necesariamente con un familiar, pero busca reelegirse. Y lo que ocurre, lo que sucede luego es que el personaje que llega al poder con esa herencia busca de manera natural armar su propio clan y termina traicionando al otro. Entonces, cuando tú pones a un familiar, garantizas que no se dé esa traición, ¿no? Y eso, creo que hay una cantidad de ejemplos. Sí. Entonces, claro, lo que dice Adri, además de buen negocio, también, bueno, todo queda en familia, ¿no? Todo lo terminamos acá repartiendo con esa visión. Juanpa, ¿tienes alguno ahí interesante del Caribe que es tan aburrido en No, estos temas? además que creo que me acabas de dar una gran introducción, lo de las tradiciones, porque vamos a hablar de Wadid Mansur. Bueno, aquí en el Caribe tenemos una lista grande, también es una región muy, muy, muy grande, 8 departamentos, entonces pues no vamos a abarcarlos todos, pero me voy a enfocar ahorita en Wadid Mansur, abajo a la izquierda, senador, pues, aspirante al Senado por el Partido Conservador. Entonces, ¿quién es Wadid Mansur? Wadid Mansur llegó a la Cámara, lleva 2 periodos en la Cámara, llegó como fórmula de la entonces senadora Nora García Burgos, y en el 2022 llegó como fórmula de su hijo, Marcos Daniel Pineda. Acá pasa una cosa que es muy curiosa, y es que usualmente lo que vemos es que los padres o el tío le hereda al sobrino o al hijo la curul o el, bueno, la curul o el puesto. En este caso, el líder del grupo es Marcos Daniel, el hijo. Él se hizo pues él fue alcalde en Montería a finales de los 2000, creo que 2007 a 2011, y después otro periodo en los 2016 a 2019. Y pues fue una alcaldía muy exitosa que logró transformar Montería. Tuvo, pues, aunque no tiene ninguna investigación pendiente, nosotros sí hemos reporteado que ha habido pues algunos procesos de contratación llamativos, por así decirlo. Y como fórmula de Marcos Daniel pasó lo que tú acabas de mencionar, y es que traicionó a Marcos Daniel Pineda. Ahorita están peleados, y esto me parece que es muy curioso porque no es la primera vez que pasa, porque también recordemos que que Wadid Mansur es el hijo de Julio Mansur, no, congresista por casi 20 años, en los 80s y los 90s, y ahorita procesado en la JEP por parapolítica. Cuando su papá, Julio Mansur, llegó al Congreso por traicionar a Mauri García, el papá de Nora García, abuelo de Marcos Daniel Pineda. Entonces, eso es algo que se está volviendo a repetir, pero lo que más me parece llamativo es que cómo consiguen un político traicionar a otro. Es porque tiene poder, pues tiene un poder que cree que puede independizarse, y ese poder casi siempre termina siendo avalado por el gobierno nacional, por el gobierno. Wadid Mansur ha sido uno de los congresistas más consentidos del gobierno Petro. De hecho, la división con Marcos Daniel viene a raíz de que Wadid Mansur ha seguido defendiendo al gobierno. Wadid Mansur está mencionado, pues salpicado por el escándalo de la unidad de gestión de riesgos, y ahora busca independizarse y tiene fórmulas en varias zonas del país. Una que me parece muy llamativa es Ape Cuello, este varón electoral del Cesar, del que ya hemos hablado, y que pues tiene una cantidad de votos muy, muy, muy importante en Cesar, y con el que de hecho también hemos contado, está que toca cantando vallenato con Ape por todo el Cesar. Entonces, es un caso muy llamativo porque muestra, uno, pues esas típicas tradiciones que hay en la política tradicional, pero también cómo estas maquinarias y estos grupos también se sostienen gracias al poder nacional, al poder del Ejecutivo, incluso en un gobierno que pues se bautizó a sí mismo como el del cambio, y que pues en la manera como de hacer política no ha sido lo que prometió.
Sí, estos aliados del cambio, cuando yo estaba categorizando a los clanes más poderosos de Colombia, puse varios ahí en esa lista, ¿no? Estos que terminan o han terminado aliados del gobierno, del primer gobierno de izquierda, y Ape Cuello, ese representante que menciona Juan Pablo, el Cesar, pues tuvo una deferencia por parte del gobierno muy grande. Él llegó a entregar la hoja de vida de quien fuera la ministra del deporte. Para un cacique regional poner un ministro, pues no es cualquier gesto por parte del gobierno nacional. Yo también les quiero hablar de uno bien simbólico, pero que me parece que su historia también revela una dinámica de poder que no hemos tocado hasta ahora, y es Eduardo Pulgar, excongresista, condenado por corrupción, estuvo en el partido de la U, ahora tiene sus intereses en el Partido Liberal. Y es este típico cacique que se ha reencauchado, ¿no? A pesar de sus cuestionamientos, está como un tiempo en el ostracismo, pero luego vuelve y incluso ha hecho campaña estando desde la cárcel y pone sus fichas. Y Eduardo Pulgar hoy su reencauche le ha dado para ser el poder que en el Departamento del Atlántico le está haciendo competencia a la otrora poderosa Casa Char, que en algún momento llegó a ser el clan político más poderoso de Colombia, sumaba varios ministerios propios, tiene un gran músculo económico, pero los Char están venidos a menos. De hecho, por primera vez en 35 años no va a haber un candidato de apellido Char en el Congreso. Y Eduardo Pulgar está ahí haciéndole competencia, tiene 7 alcaldías, tiene casi el mismo número de alcaldías que manejan los Char en el Atlántico. Y pasa una cosa muy curiosa, porque los Char controlan la alcaldía de Barranquilla y Eduardo Pulgar se ha quedado con la alcaldía de Soledad, que es el segundo municipio del departamento, que es un municipio tan poderoso en términos electorales que puede con su votación poner a uno de los 7 representantes a la Cámara que tiene el Atlántico. Entonces, en ese sentido, es un jugador bien interesante, porque en esa dinámica de la competencia, Pulgar, el grupo de Pulgar, ha terminado haciéndole oposición a los Char, oposición política, digamos, en la asamblea, a través de la hija de Pulgar, que se llama Isabela Pulgar, que es diputada, se le hace oposición al gobernador de los Char, que es Eduardo Verano. Eduardo Pulgar pues tiene sus fichas también para que les paren bolas. Entonces, siguiendo con esa bella tradición de familiar de la endogamia, pues tiene a su hermano Yesid Pulgar, candidato al Senado por el Partido Liberal, y tiene a un señor que se llama Winsner Sandoval como candidato a la Cámara, pero a la Cámara Afro, que esa es otra cosa, ¿no? Que cooptan las maquinarias. Y además este señor Winsner Sandoval también es familiar, tiene, digamos, estas relaciones familiares con la estructura, porque es el hermano de Alcira Sandoval, la alcaldesa de Soledad. Que es la alcaldía pues, que controla esta estructura de Eduardo Pulgar, que repito, tiene una dinámica bien interesante, porque ha hecho muchas denuncias importantes en el Atlántico por cuenta de esta competencia que le hace a los Char esta diputada hija de Eduardo Pulgar, llamada Isabela. Entonces, bueno, sigamos ahí quería preguntarle algo a Mateo, porque Mateo nos está diciendo que en Caucasia hay mucha publicidad de Julio Mansur. De Julio Mansur, de su hijo Wadid Mansur. Sí, cuéntanos un poquito de eso. Sí, me sorprendió porque no lo tenía tanto en el radar. O sea, obviamente no se ubica el Mansur como literal de Caucasia hacia arriba. Sí, que Caucasia es el municipio vecino de Córdoba. De Córdoba, sí. Ahí puede estar hora y media en carro de Montería, pero sí, pues ahí muy cerca. Y me sorprendió, estuve ese fin de semana haciendo una reportería para una historia que a propósito me está editando y acompañando Laura, sobre la Curul de Paz, la CITREP 3, Bajo Cauca, algunos municipios del nordeste y del norte de Antioquia, y me sorprendió mucho ver, obviamente el despliegue de publicidad electoral es una cosa impresionante. Allá es muy fuerte Julián Bedoya, y enseguida, si nos da chancecito, hablamos un ratico de él, pero además Wadid Mansur, o sea, vi casi que toda la publicidad que vi del Partido Conservador era de Wadid Mansur. También vi de Ana Milena Flores, que la tienen ahí también ponchada en la esposa de Musa. Ella es la esposa de Musa Besaile. También vi mucha publicidad y pasé como por su casa política, y había un despliegue ahí también importante como de logística.
pero no lo tenía tan mapeado digamos, en Antioquia, más cerca de Medellín, en el área metropolitana. Entonces, claro, cazan ahí un montón de fichas, por supuesto, y interesante tenerlo más en el radar con este contexto, además. Es que lo de Wadid Mansur me parece interesante también porque él en Córdoba, él está compitiendo pues, con el Partido Conservador, no solo contra Marcos Daniel Pineda, que fue pues con el que se lanzó como fórmula de Cámara, sino también contra David Barguil, que fue congresista por 12 años. En el 2022 aspiró a la presidencia, entonces no aspiró al Senado, y está volviendo ahorita, entonces son tres. Y David Barguil también era del mismo grupo de Marcos Daniel y Nora García. Entonces, están compitiendo los tres. Entonces, claro, Wade claramente le va a tocar irse buscar votos en otros departamentos con otras fórmulas, porque Córdoba seguramente no va a ser suficiente. Claro, y por eso lo vemos también en el Cesar con Apple. Exactamente. Y Adriana también quería hablar de nuestro querido Mauricio Liscano. Bueno, porque ya les conté de Risaralda, pero no les he contado de Caldas. Entonces, en Caldas, más o menos, la situación es la siguiente. Mario Castaño era de acá, Mario Castaño, el de las marionetas. Entonces, hace 4 años él era pues una fuerza muy, muy importante. El Partido Liberal pues lo tuvo a él de senador varios periodos. Su fórmula siempre fue Octavio Cardona, que hoy es representante a la Cámara, fue alcalde de Manizales, está aspirando a la Cámara y seguramente será, pero no aspiró al Senado precisamente pues porque las marionetas fue un escándalo que golpeó, digamos, a esta fuerza. Entonces eso le ha despejado mucho el terreno a Mauricio Liscano, que es en este momento un gran, es el cacique que tenemos en Caldas. Ha sido lo que toque, fue uribista, fue santista, fue petrista, o sea, ahora es así. Entonces fue muy chistoso porque él presentó a su lista para la Cámara y a sus 5 pues de Cámara, más su candidato al Senado, que es Wilder Escobar. Hizo una rueda de prensa y los presentó en Alma. Alma, pues, el partido. Y a los 2 o 3 días de hacer toda la bulla, dijeron, no nos vamos a inscribir en ASI, y entonces la ciudad está llena de ASI en alianza con los verdes. Entonces, el candidato al Senado de ellos es Wilder Escobar, que es hoy representante a la Cámara. Wilder Escobar fue alcalde de Samaná, que es el mismo municipio de donde también fue alcalde Hernán Penagos, el actual registrador nacional. Wilder Escobar después pasó a Empocaldas, que es la empresa de acueducto de los municipios de Caldas. Estando en Empocaldas le dio un contrato de asesoría jurídica por 99 millones a la entonces novia y hoy pareja de Mauricio Liscano. Ahí Mauricio Liscano lo puso de cabeza de lista a la Cámara, lleva un periodo como representante y ahora va al Senado en una lista que es difícil, pues porque el Partido Verde, los cálculos que hace mucha gente es que van a disminuir curules, y ahí hay gente pues de mucho reconocimiento nacional, y Wilder Escobar es un personaje que puede ser conocido en esta región, pero no en otras regiones del país, pero pues Liscano está jugado con toda a que Caldas y algunas otras regiones, Liscano ha tenido alguna votación en Antioquia, por ejemplo, le pueda dar los suficientes votos para tener senador. Entonces, esa es como la fuerza política. Seguramente la lista de Liscano, aquí usualmente las 5 curules de Cámara de Caldas han estado repartidas en 5 partidos distintos. Si en este momento algún partido tuviera 2 curules, sería ese, el de Liscano. En veremos, pero pues podría ser. Y la posibilidad de un Senado caldense está más o menos embolatada. El actual senador de Caldas es Guido Echeverry y él no está aspirando nuevamente. Pero pues la campaña más fuerte que hay es la de Wilder Escobar de Liscano. De Liscano en donde toque. Ellos de hecho se llaman Gente en Movimiento hasta que les quitaron la personería jurídica. Y yo sí creo que es el nombre más bien puesto que ha habido en la política, porque ellos sí son gente de partido en partido hasta donde toque. Oye, Adri, ¿y qué tanto le sirvió a Liscano ese breve paso por el petrismo? Pues le dio figuración, pero esto es una tierra muy conservadora.
De hecho, si en alguna parte Abelardo de la Espriella puede tener votos, es aquí. Y esa lista de Salvación Nacional tiene candidato al Senado de acá, pero tiene además candidatos al Senado en Risaralda y en Quindío, y tiene candidatos a la Cámara en Caldas, Risaralda, Quindío. Que esos son todos disidencia o los que no cupieron en la lista de Centro Democrático. Entonces, para todo este universo uribista, que aquí es fuerte, pues que Lizcano haya estado en el gobierno de Petro lo convierte en petrista, y entonces eso es un INRI que digamos para Claro. algunas personas es complicado. Él, por supuesto, pues se trata de sacudir de eso, y él no es petrista, él estaba trabajando por el país y el Era un departamento. infiltrado. Sí. Pero pues claro, hay que eso le pesa. La explosión controlada. Ahora, Lizcano en este momento ellos tienen 11 alcaldías, y 11 alcaldías de Caldas, de las 27, y tienen la gobernación. Entonces, pues que es importante. Claro. Yo quería decir ahí una Mate. cosita chiquitica porque conecta con con el panorama completo que nos describe Adriana, y es que es interesante además empezar a tejer ahí nombres que hacen siempre más fronteras, más porosas las fronteras, y es que Octavio Cardona particularmente es un nombre importante y como que bacano ponerlo en contexto porque es una de las 6 fórmulas. Oiga, ese dato, 6 fórmulas que tiene María Eugenia Lopera, pues las 6 cámaras con las que está recorriendo el país. María Eugenia Lopera estaba en Cámara, va a saltar al Senado, y contexto chiquitico y rápido, es la candidata, digamos, más visible de Julián Bedoya, que es un político tradicional, heredero Adriana decía ahorita el número de alcaldías de Lizcano. Bedoya tiene 21 alcaldías en Antioquia, son muchas más, por supuesto, son 125, pero tiene 21 y municipios grandes e importantes, y imponen el gobierno nacional muy fuerte, Corpuraba, Corantioquia, redes por todos lados. Octavio Cardona es una de las 6 fórmulas de María Eugenia Lopera, y me atrevería a decir aquí, sacando la bola mágica, que puede ser la mujer más votada al Senado el 8 de marzo. Tiene un despliegue de recursos absolutamente impresionante en Antioquia y en los otros departamentos que tiene fórmula. No, y te voy a decir, y la curul de Octavio Cardona a la Cámara está asegurada, y hay vallas de Octavio Cardona y María Eugenia Lopera en Manizales, en Villa María, en La Dorada, en toda esta región. Esto está lleno de publicidad de María Eugenia Lopera. Con un además ingrediente adicional que conecta con lo que decían de Caquetá, y es que tiene su fórmula al Senado y varias a Cámara, pero también están apostando por la curul de paz del Bajo Cauca. Esa es una historia que verá la luz pronto, que está, porque cada que abro un frente de reportería me aparecen, quito una piedra y aparecen 3 cosas más, pero absolutamente claro, y que apostaron por la curul de paz de la CITREP 3, que es Bajo Cauca, unos municipios del nordeste y del norte, y con un despliegue de recursos enorme. Bueno, eso ahí como por conectar. Y la otra chiquitica que quería decir es que Juan Sebastián Gómez, que es de Caldas, también tiene cierta relevancia política, en la cabeza de lista, además del nuevo liberalismo al Senado. Es la fórmula de la persona, se llama Camilo Quintero, de quien quiere heredar como el grupo político del concejal Daniel Carvalho, un concejal quizás el único de centro en Antioquia, se autopercibe, se reconoce de centro, y él estaba por Verde Oxígeno, renunció al partido, y Camilo Quintero está su compañero de lista a la Cámara de Antioquia es Juan Sebastián Gómez, que no es un personaje realmente muy conocido en Antioquia, eso me sorprendió, pero bueno, ahí hubo también en el centro varias tensiones, no dejaron a Alejandro Gaviria entrar a esa coalición, que además es polémica porque es nuevo liberalismo, es Dignidad y Compromiso, que es Fajardo, y es el partido Mira, que es, bueno, 3 cuadritos más a la derecha. Ahí hay una curiosidad que quisiera comentar, y es que Juan Sebastián Gómez sí es muy conocido acá, claro, él fue concejal muchos años, fue diputado, pero él hizo, digamos, una carrera política siendo un personaje de centro, pero muy respetuoso de derechos, no sé, el libre porte de la dosis personal, derecho al aborto, en fin.
Y en esta alianza con el MIRA, que es una alianza, pues claro, para que ellos puedan superar el umbral y todo eso, claro, le puede dar los votos del MIRA, pero hay muchos o algunos simpatizantes tradicionales de Juan Sebastián Gómez acá que se han sentido traicionados, pues porque ¿cómo voy a votar por Juan Sebastián en una lista en la que termino apoyando al MIRA? Ese es un mensaje muy complicado para ese electorado, digamos, que Juan Sebastián Gómez construyó a lo largo de los años. Entonces yo veo esa curul más o menos embolatada, difícil puede ser, le ayuda a ser cabeza de lista. Yo creo que aquí en la región nadie se esperaba que él fuera cabeza de lista, pero es que la alianza con el MIRA sí es complejo, sí es un mensaje complejo para su electorado. Pero me parece, Adri, que en todo caso no es una mala señal saber que hay un electorado que todavía se indigna por esas cosas. Lo digo porque a Congreso, normalmente el Congreso está tan, o sea, obviamente hay excepciones, pero digamos que está tan determinado por las maquinarias, y en las maquinarias no hay ideología, que a la gente le da igual lo que tú decías del Liscano, sea así, sea la U, sea liberal, sea Cambio Radical, o sea, cambiarse de partido a la gente, a esa gente, digamos, a esa clientela de las maquinarias, que es a lo que, digamos, es en lo que las maquinarias se concentran, pues no le importa qué banderita tenga el candidato en ese momento, sino que le señalen votar. Es un voto cautivo, nos explicaba el senador Antonio Correa, que viene de ser del combo de la gata y ahora es petrista, nos explicaba en el capítulo pasado eso, ¿no? Que es una votación cautiva. Entonces me parece, en medio de toda la complejidad de lo que describe, es que una buena señal que haya un electorado en todo caso ahí que se esté indignando porque esté el MIRA metido en la coalición. Es que sí creo que Juan Sebastián Gómez acá, como Daniel Carvalho en Antioquia, capitalizan lo que se conoce como el voto de opinión, y ese voto de opinión sí cuestiona ese tipo de alianzas. Sí. Claro. Oscar, y bueno, estás calladito como si en Santander no pasara nada, ¿no? No, yo le tenía una pregunta a Oscar, de hecho. Quería preguntar. Señor. Sí, porque de hecho lo mencionaste un poquito, y es que va muy ligado a lo que estaba diciendo Lau de que a las clientelas no les importa si en un momento fuiste de un partido o de ahora de otro. Tú lo mencionaste brevemente, pero en el tarjetón está nada más y nada menos que Richard Aguilar, Sí, el hijo de Hugo Aguilar, senador por Parapolítica. Mire, el ejemplo es este dato. Es el quinto partido político en el que aterriza el clan Aguilar en Santander. Ya ha pasado por la U, por el Partido Conservador, por Cambio Radical, por el PIN, ahora el Partido Liberal. Nótese cómo lo que decía el senador, yo me vi muy bueno ese episodio, me lo vi y es completamente cierto. Cuando la maquinaria funciona, lo que les interesa es que le paguen el voto. O sea, no les interesa qué partido ni si era liberal. Tanto así que hasta hace 2 años, hace poco reciente, el Partido Liberal era el némesis del clan Aguilar. ¿Y por qué era el némesis? Porque recuerden ustedes que a Hugo Aguilar fue capturado en el 2015 precisamente por hechos de corrupción, lavado de dinero, bueno, entonces un poco de procesos que tiene, y él siempre dijo que el que lo mandó a poner preso es el ya difunto Horacio Serpa, líder del Partido Liberal, que no aceptaba que él fuera la otra. Y desde ahí, o sea, la relación entre el Partido Liberal y el clan Aguilar era impensable. ¿Hasta cuándo? Hasta esta contienda, hasta el año pasado, cuando el senador Miguel Ángel Pinto le hizo el lobby para que César Gaviria, bueno, más concretamente Simón Gaviria, le diera el aval a Richard Aguilar como candidato al Senado de la República, ya que Miguel Ángel Pinto no va a aspirar. Recordemos que entre todo, es que acá todo gira, ¿no? Recordemos que Miguel Ángel Pinto es cuñado de Martín Tavera. Sí, ¿se acuerdan que les mencioné a Claudia López, que es la hermana de Nelson López, el candidato? Pues él era el esposo de Claudia López Rodríguez. Y cuando ella fallece, él ya tenía otro romance, y eso al clan Tavera no le gustó y lo expulsaron. Esas son las movidas internas que jamás van a decir públicamente, y por eso él decide no continuar, y ahora pone a su hijo como candidato a la Cámara, pero por el Centro Democrático. Ahora volvamos al clan Aguilar. Cuando llega el clan Aguilar, pues implosiona todo, al Partido Liberal, pues implosiona todo. Primero, ¿cómo van a aceptar a alguien que está en pleno juicio oral
por temas de corrupción cuando fue gobernador. Está en pleno juicio en la corte. Él dice que estaba en el foso de los leones, que publicó libro, que fue toda una persecución de los medios, de los políticos, Sí. pero es que ahí están las pruebas. Tienen más de 100 teléfonos intervenidos, bueno, un poco de pruebas que tiene la fiscalía en su contra. Y es que él fue capturado, de hecho, fue capturado por el CTI. Claro, él hace 5 renunció años. a su curul en el 2021, renunció a su curul como senador de la República para huirle a la corte, y entonces ahora, como los testigos estrellas en ese caso se fueron, ahora salió en Caracol diciendo que es que les tocó huir. Acá en Santander se maneja otra versión de esos hechos. Cuando ya no tienen los testigos estrellas, entonces se sienten ya muy seguros, tanto Richard Aguilar como Edwin Ballesteros, que también aspira a la Cámara, pero ahora por Colombia Justa Libre, ahora vuelven y aspiran al Congreso de la República a pesar de tener esos procesos penales encima. Y esa llegada de los Aguilar implosionó el Partido Liberal, no solo por la llegada de Aguilar, sino por su fórmula. Yo se la mencionaba. Su fórmula es un muchacho que tampoco ha tenido ningún recorrido en la política, que se llama Cristian Argüello, ¿sí? Es un muchacho de 26 años, quien lo más famoso es su papá, que se llama Jorge Argüello, que acá en Santander lo conocen como el Bachiller. Es un mega contratista, sobre todo de Barranca Bermeja, que ha puesto alcaldes, dicen que financió casi toda la campaña del actual alcalde de Barranca Bermeja, y eso se ha visto en contratos. En solo esta administración le han entregado casi 200.000 millones en contratos en menos de 2 años. Entonces, y ahora él tiene a su hijo ahí como candidato potencial, metiéndole muchísima plata a esa campaña. Ustedes vieron acá la cantidad de publicidad que existe en Santander sobre ellos dos. Es impresionante en redes sociales. Y eso terminó provocando que el clan Tavera saliera. Y lo curioso es que sale y para el Senado lleva su fórmula a Nelson López, que es el hermano de Martín Tavera, a Cambio Radical. Pero su candidato que llevaba a Cámara, que es Diego Fran Ariza, lo colocas en el partido de la U. Entonces hay una mezcolanza total, pero divina, porque resulta que toda la fuerza, los 3 concejales liberales que le votaban que son de Tavera, entonces no le votan ni al senador, ni al representante, ni a la lista de Cámara por Liberal, sino le votan al representante de la U, que es Diego Fran Ariza, y le están haciendo campaña a Nelson López, que es de Cambio Radical. Para que se note que acá definitivamente las maquinarias no tienen ningún partido ni ninguna ideología. Así como los Aguilar llegaron por quinta vez a un partido diferente, lo mismo no tienen ningún rollo los actuales concejales y diputados y con dignidad, que supuestamente que la doble militancia, toda su maquinaria se está moviendo según a donde les digan que tienen que votar, y así se mueve. Lastimosamente así está funcionando ahora la política acá en Santander, y me imagino que en todo Colombia. Eso ahí están los Torres en el pacto histórico y una cantidad de maquinarias aliadas de este gobierno. Porque en el fondo sí, el fondo el fin último es mantener esa red clientelar. El partido es un medio para mantenerla, pero el fin último es mantener esa red y conservar ese poder. Claro, y es que a cada contratista, ¿cuántas firmas le piden? Porque acá le están pidiendo 30 firmas para renovarle el contrato. Pedir 30 firmas a un contratista es volverle un mochilero, o sea. Sí, es demasiado. Exactamente, y ya entonces le subieron aquí al voto, ya no está en 150.000, sino en 200.000 el voto al Senado. O sea, ya es que conforme llegan dineros, porque es que, Laura, tú decías ahorita algo, y es que los políticos tratan de dejar a sus hijos, porque sienten que se sienten más blindados. Mire que eso acá en Santander ya lo empezaron a hacer los propios contratistas. Es así como Jorge Argüello ya no quiere financiar campañas diferentes y dijo, no, si ya sé que me están cuestionando y todo, no me pasa nada, pues voy a poner directamente a mi hijo, y mandó al hijo. Lo mismo hizo Martín Tavera. Martín Tavera dijo, ya no voy a financiar ninguna otra campaña de alguien diferente, voy a poner a un familiar mío, y por eso decidió fue colocar directamente a su hermano. No quiso. Acá los mismos contratistas ahora se están convirtiendo en los políticos para tener ellos mismos el poder, y el poder de la contratación directa. Es cierto, antes hablábamos de políticos dueños de empresarios, y ahora hablamos de empresarios dueños de políticos y de alcaldías. Y yo sé que tendríamos 1.500 candidatos y casos de los cuales hablar, pero quería hacerles
una pregunta cuya respuesta no es tan simple, pero es, en algún momento cuando el estallido social y cuando se renovó el Congreso, particularmente hace 4 años, hubo una renovación interesante con el tema de los influencers, de candidatos de opinión, se llegó a pensar que esta dinámica iba a quedar golpeada, que con la llegada de Petro mucho más, ya vimos que no, pero digamos que la gente está muy harta de esta forma de hacer política y que cada vez el Estado está más resolviendo las necesidades de la gente. Es decir, ya no es tan fácil comprar una persona por una teja, ¿no? Esto es para preguntarles, ¿ustedes creen que esta dinámica se va a acabar pronto o que estamos condenados a este clientelismo a menos de que se haga una reforma política? Como periodistas, como reporteros, ¿qué sienten? Qué desesperanza. No, es que es la misma dinámica de la política, siento yo. Recuerdo que en algún momento yo entrevistando al famoso Rodolfo Hernández cuando estaba en su campaña a la presidencia y él venía de ser alcalde, decía es que si uno en este sistema no roba, lo sacan. Y en pocas palabras me decía, el sistema está hecho para robar. Y uno se pone a mirar y es así. Todo el sistema electoral y político de Colombia está atado y funciona al tema del clientelismo. Todo. Y mire que uno de los candidatos, que es Luis Eduardo Díaz Mateus, ese se lo escuché alguna vez cuando él era presidente de la Asamblea en Santander, y precisamente Rodolfo Hernández estaba recién elegido en la alcaldía. En una reunión que hicieron la federación acá en Santander, él estaba como presidente y estaba reunido con muchos diputados. Yo estaba cerca de ellos, pero no se dieron cuenta que yo estaba ahí. Cuando él llega y dice, es que yo traté de hablar con Rodolfo Hernández, le llevé unas hojas de vida y el hijo de madre no me quiso atender. Dijo, así no se hace política. Y yo, claro, es que es así. Si los alcaldes y los mandatarios, al mismo presidente lo vivió, Petro lo vivió, si no le daba cuota a los congresistas, no le pasaban los proyectos y se acaba. Puede tener, quién sabe, 20 senadores y 40 representantes, aún no le alcanza para hacer mayoría y el sistema está dado para eso. Y lastimosamente, aunque prometió cambio, no fue capaz contra ese sistema que está hecho para estas maquinarias. A mí me encanta eso porque yo también le he oído, eso también se lo oí una vez a un político que de hecho fue ministro hace muchos años, y decía eso, tú no tienes que hacer nada, el sistema mismo está hecho para robar. No hay que hacer nada. Sí, da un poquito de desesperanza, pero pues nada, quizás por eso mismo toca seguir contando estas historias, a veces así no suenen un poco repetitivas, que es lo que a mí me pasa. Mateo se tiene que ir, Adriana está ahí como mal con su pila, y yo les quiero agradecer porque les había prometido que sería una conversación de 1 hora, les habíamos prometido, Juanpa, qué gran conversación. Sí. Por favor, a los 3 sigan viniendo a este podcast de vez en cuando, acá los esperamos y les agradecemos todo el trabajo que hacen, y a la gente que los ve, de verdad sigan a estos periodistas y a sus proyectos tan importantes y digamos tan útiles, ¿sí?, para la región. Estos temas son importantes, este poder del Congreso define la gobernabilidad del presidente, este poder también define quiénes van a ser nuestros poderes locales, digamos, en las elecciones locales también están definidas por lo que pasa en estas elecciones, así que mirar esto es súper importante. Gracias de verdad, Juanpa, no sé si quieres despedir. Sí, Mateo quería decir algo. Una cosita chiquitica y el paréntesis, es que el fin de semana que estaba en el Bajo Cauca me decía un candidato a la CITREP, me pareció tremendamente honesto y desesperanzador como el cierre de esta transmisión, y es que asumía que había plata en juego y que había un despliegue de recursos que los desbordaba, y decía, nosotros ni siquiera estamos diciendo a la gente que no reciba plata, estamos tratando de que el mensaje cale para que, a pesar de que reciben la plata, tomen otra decisión en la urna, pero lo de la plata, digamos, allá lo llaman política de estómago, estaba casi que descontado, pues, y gente que lleva 20, 25 años allá haciendo política o en liderazgos, pues, sociales y comunitarios. Muy triste eso y como muy complejo, y da luces, pues, de lo que venimos hablando. Gracias por la invitación.
Sí, A no, ti, Mateo, por tu trabajo. es un panorama difícil porque creo que lo que pudimos hablar es que es algo que está enquistado en el mismo sistema y cambiar eso porque son comportamientos que ya son hábitos de muchas décadas. Aunque yo creo que poco a poco sí ha ido cambiando, pero el cambio no sucede en 4 años, ni en un año, ni nada. De pronto es algo que se va a demorar mucho más. Y yo quería sí agradecerle a Adriana, a Oscar y bueno, y a Mateo, agradecerles por estar acá y compartir este espacio con nosotros. Miren, Barequeo, Metropolitano, El Armadillo, por favor sigan esos 3 proyectos regionales para estar enterados de lo que pasa, para ver, me encanta además no sé si es el lema, pero eso que propone Barequeo, ¿no? De encontrar pepitas de oro en el periodismo, qué bonito, y aunque estos temas no son propiamente pepitas de oro, pero sí es pepita de oro entenderlos. Gracias por estar y a todos ustedes, por favor, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Suscríbanse al canal. No saben, como les dijimos la otra vez, la cantidad de gente que nos oye y que nos ve, pero que no se suscribe. Eso es muy importante, nos ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo, Nos Juanpa. vemos en 8 días. Eso, Un antes de abrazo a todos elecciones. y mil gracias por oírnos y bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.